Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1, esto es DF en Infinita. Ya estamos de regreso, 7:46. José Tomás Santamaría, ¿cómo te va? Bienvenido, buenos días. Muy bien, ¿y ustedes, Juan Manuel, Connie, cómo están? Estupendamente bien, pues. Estupendamente bien, qué bueno, como día viernes. Oye, tienes aquí, déjame mirar, un artículo muy interesante que se publicó ayer sobre el punto para Hacienda, como la Cámara despachó el proyecto de cumplimiento tributario y la discusión que viene en el Senado. Pero me gustaría que habláramos un poquitito de ¿cuánto le sonríe la vida a Mario Marcel, ministro de Hacienda? Le sonríe la vida, por lo menos esta semana, porque estas cosas tú sabes que son muchas veces pasajeras en la política, pero si tú hablas con el mundo político, empresarial, en el Congreso, en general todos te reconocen que fue una buena semana para el ministro, o bien siendo ya varios días buenos para el ministro por distintas circunstancias que se han ido dando, y eso se nota en su actitud. Está contento el ministro. Ayer me contaban en el Congreso, en algún momento lo aplaudieron, lo felicitaban por el triunfo que tuvo al aprobarse en sala el proyecto de cumplimiento tributario, que es el proyecto contra la evasión y la ilusión, que es el primer proyecto del pacto fiscal. Pero vamos a llegar a ese punto en este relato, pero hay varias razones que lo tienen contento. La primera, podríamos decir, es la que ocurrió la semana pasada, cuando el Banco Central entregó sus nuevos datos y proyecciones respecto del IPOM. Recordemos que hace varios meses que el ministro Marcel, o el Ministerio de Hacienda en general como institución, había dicho que Chile iba a crecer el año 2024 2,5%. Que la cosa era mejor de lo que estábamos pensando. Y varios lo miraron con escepticismo, ¿ya? Varios. Los bancos, los más optimistas se acercaban a 2%, pero nadie se atrevía a acercarse a 2,5%, y el ministro se mantenía en que este año íbamos a crecer 2,5%. Lo mismo con la inflación. Tal cual. Y finalmente el Banco Central entregó sus estimaciones basados en el buen resultado que tuvo enero y febrero, que tuvieron dos IMASEC más arriba de lo que se proyectaba, y cambió sus estimaciones, y el Banco Central dijo que el país iba a crecer entre 2 y 3%, es decir, se alinea perfectamente con las estimaciones que tenía, que ya había dicho el ministro de Hacienda y que se habían mirado con escepticismo en el pasado. Y de hecho, varios bancos empezaron a modificar sus estimaciones para este año, acercándose al 2,5%. Algunos incluso ya hablan de acercarnos a 3% de crecimiento. Leonardo Suárez viene hoy día en el DF. Tal cual. Diciendo que también probablemente nos estamos quedando cortos con las estimaciones, ¿o no? También. Leonardo Suárez también apuesta también con una mirada mucho más optimista respecto del crecimiento en el año. De hecho, ayer salió la encuesta de expectativas económicas, ¿cierto? Que es esta encuesta en donde el Banco Central le sale a preguntar a los expertos respecto de cuánto debiera crecer la economía y distintos indicadores, y todos los encuestados se alinearon también con esta idea de Hacienda y del Banco Central ahora de que el país va a crecer 2,5%. Punto para el ministro de Hacienda, sin duda, respecto de eso. Aun cuando, hay que mencionarlo, el IPOM también dice algunas cosas que son súper preocupantes. Sí, pone varias alertas. Elevó la proyección de inflación a 3,9%, y sobre todo lo que más siempre se genera preocupación, en particular en el sector empresarial, la proyección de inversión, que va a caer 2% según el IPOM. Yo tengo, se me ocurren varias cosas, José Tomás, en esta, porque básicamente nos estamos enfocando en la figura de Mario Marcel. Aquí hay tres cosas que de repente se olvidan y que son parte importante de la ecuación, para entender un poquito el momento. Uno es, Mario Marcel era el presidente del Banco Central antes y fue director de presupuesto en o sea, pocas personas tienen el grado de conocimiento, de manejo y de posibilidades de proyectar estratégicamente decisiones económicas como Mario Marcel. Claro. Primero. Segundo, no cayó del cielo. Lo designó el presidente Boric. Claro. En lo que fue probablemente, no probablemente, lejos, la señal más potente de cómo podía eventualmente venir la mano, relativizando un poquitito la cosa más izquierdista del gobierno cuando se estaba instalando. Recuerda cómo le cayó al Partido Comunista. Por supuesto. Su designación. Supuesto. O sea, la designación de Mario Marcel fue un batacazo del presidente Boric y fue una señal de espérense un poquito que yo no voy a pasar ninguna aplanadora. Miren la carta de garantía que estoy poniendo sobre la mesa.
Y tercero, otra cuestión que también yo creo que es relevante, y esta es una cuestión en la que Rosana Costa y el propio Mario Marcel han insistido mucho, los datos económicos de Chile tienen mucho que ver con un proceso de ajuste bastante más anticipado que el de varios otros países con los que estamos comparándonos de manera permanente. De hecho, el proceso de ajuste del Banco Central chileno lo empezó mucho antes que otros países, que Estados Unidos incluso. El proceso de alza de tasa, y por lo tanto el frenazo económico chileno fue anterior al frenazo de otros países. Entonces, también ese es un factor que explica los malísimos números que hemos tenido en el último tiempo y que puede explicar que la cosa se está empezando a soltar hoy día un poquitito porque ya vamos saliendo de eso. Claro, porque nosotros con José Tomás el otro día comentamos, creo que fue tu estreno en esta sección. Hace ya un mes atrás, claro, de relación. Sí, mira, y va como avión. Después nos cuentas cómo vamos. Yo siento que va como avión. Que efectivamente este es el gobierno que ha tenido el peor desempeño en términos de crecimiento económico de los 2 primeros años para cualquier gobierno desde el retorno a la democracia. Que decíamos que era 1,1, pero con la actualización de las cifras de que en realidad no tuvimos contracción, sino que tuvimos crecimiento 0,2, es 1,3% promedio al año, los 2 primeros años. Y es lo más bajo que hemos tenido. Bachelet 2 tuvo 2%. Claro. Y eso es como el que le sigue, digamos. Claro, pero como dices tú y como dice la Connie, todas esas cosas tienen contexto. Y lo cierto es que este gobierno le tocó hacer el frenazo, o sea, le tocó enfrentar, digamos, el frenazo que realiza mayormente el Banco Central con un aumento de tasas muy importante y también el gobierno con una política fiscal también que fue más restrictiva respecto del presupuesto anterior. Y recoger la esquila de la inflación alta, de los retiros y de todas esas cosas. Claro, le tocó también en ese sentido enfrentar el frenazo de la economía del sobrecalentamiento que ellos mismos provocaron también, claro, con la aprobación y el impulso que le dieron cuando eran oposición a los retiros de fondos de pensiones. Y ahí eso nos lleva a un segundo dato que apareció esta semana y que también es un alivio y una buena señal para el ministro Marcel, y que lo alcanzamos a comentar el día martes cuando estuve aquí, el dato de inflación, que fue de 0,4% y que fue también, estuvo en la parte baja de las estimaciones que tenía el mercado. De hecho, leo aquí una cita de Alejandro Fernández, que el economista de Géminis, que se publicó en el Diario Financiero ese día. Fue una sorpresa positiva, fue la baja en los alimentos significativamente más de lo esperado, y eso marcó una inflación de 0,4% que sigue dejando abierto el camino para las continuas rebajas de tasa que ya ha venido haciendo el Banco Central y que ha dicho que va a seguir haciendo, y que está en discusión, ¿cierto?, la magnitud, cuán acelerado y de cuánto debieran ser las bajas de tasa. Esto debiera seguir ocurriendo, considerando además estos buenos datos de inflación que también van apareciendo y que son también buena noticia para el ministro. Ahora, la pregunta del millón es cuánto dura ese veranito, sobre todo en un contexto de año electoral, de momento en el que además no son pocos los que miran a Mario Marcel como una figura eventualmente presidencial. Corre un riesgo. Bueno, y ahí es Yo creo que él tiene la templanza y es bastante más político probablemente de lo que muchos suponen, de saber cuándo y cómo maniobrar ahí, pero puede transformarse en un blanco. De hecho, ayer tomó una decisión, o no creo que la haya tomado ayer, pero la anunció ayer, de aplazar el ingreso del proyecto de impuestos a la renta. ¿Ya? El impuesto a la renta. Se había dicho que ese proyecto se iba a ingresar esta semana o incluso se habló a finales de marzo. ¿Se acuerdan? Ese es el otro proyecto. Aquí hay 2 proyectos de reforma tributaria o de pacto fiscal. Está el que se aprobó en sala este jueves, que es el de cumplimiento tributario, como se llama, la anti-evasión y elusión, y está el otro que es el impuesto a la renta, que es el alza de impuestos a los salarios y distintas medidas que se van a tomar en otros impuestos. Ese proyecto se iba a presentar y ya se anunció el ministro que lo va a aplazar. Ese probablemente es el proyecto que va a generar más debate, más discusión y que va a ser más difícil de aprobar, y ahí hay una señal política respecto de privilegiar avanzar en este proyecto, el de cumplimiento tributario, antes de meterse en este otro que va a ser más difícil. Vamos al de cumplimiento tributario, que se aprobó el miércoles en la sala de la Cámara. Recordemos que todavía tenemos en la retina que hace un año atrás el gobierno sufrió una de sus mayores derrotas en el Congreso, cuando la sala rechazó la idea de legislar
de la reforma tributaria. Eso impidió que durante un año discutiéramos sobre reforma tributaria y por eso es que discutiéramos parlamentariamente en el Congreso sobre reforma tributaria y por eso es que ahora estamos discutiendo. Por eso es que el ministro Marcel decía el resultado es radicalmente diferente a lo sucedido hace un año atrás, decía cuando salió contento, digamos, por la aprobación de este proyecto que contó con 120 votos a favor, 18 en contra y 3 abstenciones. O sea, fue una muy buena aprobación de un proyecto que busca recaudar 1,5 puntos del PIB. Es el más grande de los proyectos del pacto y que corrige fiscal. Cuestiones que además hace mucho rato estábamos poniendo como sujeto de corrección, digamos, ¿verdad? Son 3 temas los más polémicos, los que generan más debate. Un sistema más que facilite el levantamiento del secreto bancario, que es algo que muchos expertos dicen que es una forma que es necesaria para poder perseguir lo que se llama el dinero, digamos, para perseguir el dinero, pero que obviamente hay que hacerlo de tal manera que tampoco afecte desmedidamente a los contribuyentes. La modificación de la norma general antielusiva, ¿cierto? La norma general antielusiva, esta es una norma que se generó en la reforma tributaria del gobierno de la presidenta Bachelet y que busca determinar cuándo casos de elusión debe aplicárseles multa y sanción. La idea aquí, o sea, como está hoy día, es que el SII debe recurrir a los tribunales tributarios para aplicar esta norma. Lo que busca el gobierno con el proyecto es que esta norma sea definida por el Servicio de Impuestos Internos con el consejo con un consejo consultivo de 5 personas que le colaboran en la definición respecto de esto. Y el otro punto que se establece en esta ley es la del denunciante anónimo, que es una norma también muy típica, digamos, en este tipo de temas, digamos, que es la posibilidad de que alguien en una empresa delate a la empresa respecto de situaciones que están ocurriendo y que se lleve con eso un beneficio de plata, digamos, de plata. Ahora, consiguió una buena aprobación, se aprobaron 160 artículos de 156, pero hay algunos artículos que quedaron con algunos vacíos que van a tener que ser repuestos en el debate en el Senado. Por ejemplo, en el tema de la norma general antielusión se rechazó la aplicación administrativa de dicha norma. O sea, se aprobó la creación de este consejo consultivo, pero no se aprobó que el servicio pueda ser la entidad que realice la sanción o que determine. Entonces, eso claramente tiene un vacío ahí que va a tener que ser corregido. También en secreto bancario se rechazó un aspecto que va a tener que volver a ser discutido en el Senado. Ahora el tema pasa al Senado. Recordemos que la Comisión de Hacienda del Senado ahora tiene mayoría de oposición. Recuerden que a partir de este año la mayoría de oposición, con el ingreso de Felipe Kast, del senador Felipe Kast, tiene mayoría de oposición. De hecho, ya hoy día salió hablando en una entrevista en el Mercurio el senador Felipe Kast, en donde él dice que si es que vamos a darle más atribuciones al Servicio de Impuestos Internos, necesitamos avanzar en una gobernanza distinta, en un mayor gobierno corporativo del Servicio de Impuestos Internos para cerciorarnos de que esas mayores atribuciones van a ser bien aplicadas y no van a afectar arbitrariamente a los contribuyentes. Entonces, dice, si el ministro quiere avanzar en una reforma mayor al gobierno corporativo de Servicio de Impuestos Internos, nosotros vamos a estar de acuerdo, dice el senador Felipe Kast. O sea, probablemente la discusión y lo que decías tú, Connie, respecto de cuánto dura este momento, probablemente esta discusión se va a dar con mucha fuerza también en el Senado. ¿Hay algo que tenga, aparte en el horizonte, bueno, de varias cosas, Mario Marcel, que eventualmente le podrían complicar un poquito más la existencia? Bueno, como decía recién, está el debate por la reforma al impuesto a la renta, que es el que genera más debate, que el punto más polémico es aquel que tiene que ver con el aumento del impuesto a las personas sobre cierto monto. ¿Se acuerdan? Habían dicho que iba a ser sobre las personas que ganaran sobre 3,5 millones de pesos. Después luego se elevó a 4 y algo. Y por lo tanto ese va a ser el que va a generar más discusión. Se había dicho que se iba a presentar ahora, ya se aplazó para un tiempo más. La reforma de pensiones probablemente también va a ser otro de los grandes puntos en donde va a estar presente el ministro de Hacienda, acompañado también por la ministra del Trabajo, o junto más bien con la ministra del Trabajo, y donde va a estar probablemente el mayor debate y la mayor discusión en torno a los 6 puntos, cómo se distribuyen y también la reorganización de la industria. Son
probablemente los dos grandes temas. Y lo que echa de menos el mundo empresarial o el mundo es mayor medidas pro crecimiento, que es lo que se cuestiona, digamos que bien estas cosas, pero ¿por qué no avanzamos en más normativas pro crecimiento? Se reconoce el tema del proyecto de ley de permisología, que va en muy buen camino, pero les gustaría ver más avance en desarrollo de proyectos pro crecimiento. Ahora, hay una última noticia que también ha sido muy buena, que es el cobre. El 13 de marzo el cobre superó los $4 la libra. Este martes estaban $4,29 la libra. Es el máximo en 2 años. Ha subido 10% en lo que va del año. Bank of America proyectaba que incluso el 2025 va a estar en 4,8, o sea, va a estar cerca de $5. Cada uno de estos centavos de libra más son más recursos para el Estado. Claro. Y esto se debe justamente a lo que dice Bank of America, a una escasez que se está generando de cobre, a pocos proyectos de desarrollo de cobre que hay en el mundo, y a que la demanda sigue aumentando, aumentó 23%. También prevén un aumento en el litio. O sea, se ve que también vamos a tener buenas noticias probablemente también en cobre y litio, que son dos ingresos importantes para el Estado de Chile. José Tomás Santamaría, excelente, pues día lunes nos volvemos a juntar aquí en la mañana. Día lunes, Oiga, aquí estaremos. Y no se pierden el DF el sábado y el domingo. Sábado y domingo, eso. Gracias, José. Buen fin de- Que esté muy Adiós. bien. 8:03. Esto fue DF en Infinita con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la 100.1.